Hola amigos, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el primer video del año, que es el primer video del año creo, que es el primero ya después de mucho y de un muy buen largo tiempo, ¿saben? Pero el día de hoy son como, aquí se ve la hora, pero, ¿qué tal es la reproducción automática? Como pueden ver aquí son las 9:28 y ya todos aquí están durmiendo, excepto yo porque voy a grabar este video viendo un video de historias de terror, ¿verdad? Voy a ver uno de este señor, que es del podcast Aterrados, que yo en lo personal lo escucho para hacer la tarea. Así que vamos a ver qué tal. Ok, ahí colocamos el teléfono y empezamos. Soy antropólogo. Descubrí algo que no debería existir. Un hombre cuenta que mientras realizaba una excavación en una caverna en Tanzania, encontró algo que en sus propias palabras no debería existir. Algo aterrador. Pero lo peor es que parece que despertaron algo que había estado oculto durante muchos años. Bienvenidos al podcast Aterrados. Yo soy Jason y hoy te voy a contar un caso que demuestra que aún hay muchos misterios ocultos en el mundo. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte al canal o seguir el podcast, porque cada semana hay un episodio nuevo. Y ahora sí, comencemos. Me están escuchando mi respiración y... excavando en uno de los sitios arqueológicos más antiguos Este, de hecho, ya lo había escuchado y me gustó mucho. No Así que por eso, pero en la noche nunca. Garganta de Olduvai, Tanzania, 2024. La excavación ha transcurrido sin problemas estas últimas 3 semanas, pero hoy hemos encontrado algo tan extraño que amerito la creación del texto que estás leyendo. A día de hoy no sé si publicar oficialmente estos hallazgos, ya que temo las repercusiones que pueda tener, y no quiero manchar mi legado profesional. La razón por la que lo escribo es para llevar un registro personal de los sucesos recientes, mientras aún los tengo frescos en mi memoria, pero también planeo publicarla de manera anónima en internet, donde probablemente será descartada como un engaño o una leyenda urbana. Estoy conforme con eso, simplemente necesito desahogarme. Sé que no es racional ni una buena idea compartir esto con extraños, pero necesito contárselo a alguien. Tal vez alguien sepa qué es lo que está pasando. Bueno, te contaré todo de forma anónima. Soy paleoantropólogo en una prestigiosa universidad en Estados Unidos y he estado liderando un pequeño equipo de excavación aquí en Tanzania, en uno de los sitios más antiguos donde hay registros de nuestros ancestros, la garganta de Olduvai. Nuestro lugar de excavación se encuentra en la zona este de la garganta, en una parte particularmente difícil de llegar. Los topógrafos eligieron este lugar debido a la presencia de una serie de pequeñas y aparentemente desconocidas cuevas, ocultas tras una densa maleza y escombros. Es casi un milagro que nuestro equipo lograra localizarlas. Durante estas semanas hemos encontrado en esta zona una gran cantidad de herramientas de piedra. La mayoría son raspadores y piedras usadas para trabajar, pero también encontramos un par de herramientas más avanzadas y algunas puntas de piedra. En lo profundo de una de las cuevas incluso desenterramos restos parciales que probablemente correspondan a la parte superior del cráneo de un australopiteco, aunque todavía falta un análisis óseo más detallado. Todo parecía ir bien hasta hoy, cuando mi descanso para comer fue interrumpido por uno de mis estudiantes. Lo llamaré Edward. Él llegó corriendo desde una de las cuevas, casi tropezándose con las piedras y ramas a su paso mientras bajaba la colina. Él gritaba mi nombre. Me levanté de mi asiento para recibirlo, temiendo que hubiese ocurrido algún accidente. ¿Qué sucede?, le pregunté. Jamás lo había visto tan alterado. Tienes que venir a ver esto, ahora mismo, respondió de forma apresurada, indicándome que lo siguiera. Lo acompañé colina abajo hasta la boca de la cueva, y de inmediato noté la razón de tanto alboroto. En el fondo, en la parte más interna de esa cueva, más allá de todas las herramientas y el equipo de excavación, donde antes había una pared sólida de roca, ahora se encontraba un pequeño agujero. Vi este orificio cerca de esta roca grande, y seguí cavando y moviendo rocas. Miré dentro con mi linterna y vi esas cosas. Será mejor que las veas tú mismo, me dijo Edward. Me agaché junto al agujero buscando mi linterna en los bolsillos. La abertura parecía lo suficientemente grande como para que alguien se arrastrara por ella, y al encender la luz se iluminó una caverna enorme al otro lado, probablemente de la altura de una persona. Apunta la luz hacia el fondo, ¿lo ves?, me dijo Edward. Hice lo que él me indicó, y mientras la luz recorría las polvorientas paredes de roca volcánica de la cámara, mi corazón se detuvo. Al principio creí que solo era un truco de la iluminación, así que metí la cabeza aún más en la abertura para ver mejor. Sin palabras, comencé a meterme a través del hueco, sin prestar la menor atención a las precauciones de salud y seguridad que uno debería de tener en estas cavernas inexploradas. Oí a Edward gritar mi nombre, suplicándome que tuviera cuidado. Me raspé los brazos y piernas en el proceso, y al salir al otro lado quedé cubierto de polvo. En la pared del fondo había una serie de grabados sobre la roca. Eran unos grabados en alfabeto latín, y también algunos en inglés. Toda la pared estaba cubierta, como si fuese la página de un libro. Detrás de mí escuché a Edward, que se estaba metiendo en la abertura para contemplar también aquella escena.
Alumbré con mi linterna el resto de la caverna y vi que las inscripciones continuaban en las demás paredes de la cámara. Además, se veían extraños artefactos esparcidos en el suelo. Aparentemente estas cosas no habían sido vistas en milenios. Entre ellos había varias de las mencionadas herramientas que habíamos visto afuera de la cueva. También había un anillo, hecho en su mayor parte de oro puro, y también unos cuantos huesos dispersos. Mi primer pensamiento fue que la cueva debió haber sido usada en tiempos modernos, quizá recientemente. Todavía no había leído lo que estaba escrito, pero algo en mí sentía que esa explicación no encajaba. Las capas para llegar a esa abertura se veían intactas y se habían acumulado de forma natural durante miles de años. Lo sé bien porque un día antes las revisé con atención cuando empezábamos a excavar en esa parte de la cueva. Sé que algunos que lean esto quizá no conozcan el estudio de capas del suelo y no entiendan el por qué esto sería un problema al evaluar la antigüedad de las inscripciones. Pero quienes están familiarizados con la ley de superposición sabrán perfectamente por qué esto no debería ser posible. Pero para abreviar, la ley de superposición establece que las capas geológicas se acumulan con el tiempo y que bajo condiciones normales, las capas más antiguas son las que están más abajo. Ahora bien, asumiendo que el pasaje por el que entramos sea la única entrada a la cueva, y teniendo en cuenta que estaba sepultada bajo una docena de estratos, significa que se selló por última vez hace como mínimo 1 millón de años. Todo esto resultaba tan fuera de lugar, pero no veía otra explicación. No parecía haber otra forma de entrar, y no había indicios de un colapso previo. ¿Qué es esto, Edward? ¿Esto es una especie de broma que acabas de planear con el equipo? No, señor, se lo juro. Entonces no debería ser posible. Caminé de un lado a otro por la caverna y noté un montículo que parecía estar compuesto por trozos de distintos metales. Me estoy jorobando. Algunos estaban casi reducidos a polvo por la corrosión del tiempo, mientras que otros se veían bastante bien conservados, aunque casi sin brillo. Era como una máquina, pero quedaba muy poco de ella. También distinguí líneas marcadas en el suelo arenoso de la cueva, con restos de cobre muy oxidado en su interior. ¿Acaso fueron cables en algún momento? Si llegaron a estar cubiertos por plástico como la mayoría de los cables actuales, quizás se desintegró hace milenios sin dejar huella. Era fascinante. Doctor, deberías ver lo que dice en Pero sus como papeles. ninguna otra Me dijo civilización Edward. lo desarmó antes. Ya voy, O le lo respondí, golpeó. examinando con cuidado esa extraña composición. Nunca había visto algo así. ¿Sería una máquina? Caminé hacia donde estaba Edward, y al verlo noté que estaba pálido como un fantasma. ¿Qué pasa?, Igual que pregunté, yo. dirigiendo mi linterna hacia donde él apuntaba con la suya. Ahí fue cuando lo vi. Ahora, en la siguiente sección de este texto, reproduciré palabra por palabra lo que estaba escrito en aquellas paredes. En la esquina superior izquierda se leía lo Tengo siguiente. calor dentro de esta máscara. Al llegar, la máquina se averió casi voy a quitar. instantáneamente. Soy el único Homo sapiens viviente en el mundo, y no habrá otro como yo por lo menos en 2 millones de años. Siento una abrumadora desesperanza. Estas Ay, cosas, chicos, esto sí da estos miedo. demonios, no me han dejado otra opción más que sellarme en esta tumba. Puedo oírlos por las noches, cavando y rascando para llegar hacia mí. Así decía la primera sección del texto, y debajo se leía lo siguiente. Mi nombre es Bill Hartnell, y nací el 29 de septiembre del 2029 en Exeter, Inglaterra. Ya casi. Y esta es mi historia completa. Estoy atrapado aquí en el futuro inmediato, así que más vale que cuente mi historia con tanto detalle como pueda. No tengo nada mejor que hacer para pasar el tiempo que me queda. Disculpa si no logro terminarlo. Escribir en esta pared es algo tedioso, así que seré conciso, perdón. Estudié mecánica cuántica en Exxon y me gradué con mi doctorado en 2058. La máquina que construí me llevó 10 años terminarla y estuvo operativa en 2068, año en el que viajé hasta aquí. Llevo ya 2 semanas en este lugar y temo que podría ser la última. Si encuentras este mensaje, Patricia, tenías razón y estabas equivocada a la vez. Razón Patricia en que Estrella. terminaría mal, pero equivocada en decir que no funcionaría. El texto se interrumpía en este punto, pues la pared tocaba el suelo, pero continuaba en otro tramo más grande a la derecha. Mi objetivo era viajar en el tiempo y presenciar cada punto de la historia humana significativa en orden cronológico, comenzando aquí ¿Sí, no? con el uso más temprano de la Ay, como herramienta, Marvel. o y X-Men, terminando o mi viaje con el Fantásticos. lanzamiento a Los Marte Cuatro de la Fantásticos, primera nave tripulada en 2029. Pero ahora parece que el Deadpool. comienzo de la historia humana Perdón, será ya mi me callo. final. Hay algo más aquí, algo que no encaja. En un instante estaba en mi garaje en Exeter, listo para encender la máquina, No, siguen y después existiendo un los resplandor blanco me envolvió. Cuando abrí los ojos me encontré en la África prehistórica. Inmediatamente sentí el calor abrasador del sol quemándome la piel. Lo primero que me llamó la atención fue lo húmedo del clima comparado con el presente. Si mis cálculos son correctos, debo estar en la ubicación de la garganta de Old Dubai. Pero aquí no hay tal garganta, ni la tierra árida que la caracteriza. Este lugar está lleno de vegetación y fauna. Al salir de la máquina noté que ésta se había averiado, y la arrastré hacia una cueva cercana para protegerla mientras intentaba repararla. Pasé mi primera noche ahí, a salvo del entorno y la vida salvaje, Intentar repararla. tratando de arreglar En el esas dispositivo. condiciones, no Fue un creo. esfuerzo inútil, pues no tenía las piezas necesarias para la reparación. Mis primeras 4 noches fueron relativamente normales dentro de lo que cabe, estando 2 millones de años en el pasado. El segundo día salí con cautela del refugio, y no tardé en hacer contacto con los lugareños. Eran unos homo habilis, aunque no estoy seguro. Soy físico, no antropólogo. Verlos en carne y hueso era una experiencia surrealista. Pensar que yo soy la primera persona en contemplar a otra especie humana era extraordinario. Supongo que esta escritura técnicamente también me convierte en la más O antigua tal vez de la no es la historia humana, primera. lo cual es curioso. Al principio esos lugareños me observaron con gran curiosidad.
Llevaban diversas herramientas de piedra y tenían un aspecto muy extraño. Insisto, ¿cómo Ellos nadie contaban lo había con encontrado facultades para antes? razonar sobre religión. Tal vez ellos me habrían visto como un dios. Me dejaban observarlos a distancia. ¿O cuándo Nunca habrá salido esta representaron un historia? problema. ¿Cuando el Si gobierno acaso empezó a querían explorar las mantenerse lejos cuevas? de mí. Me resultó irónico que vivían en construcciones entre árboles y matorrales a cielo abierto. En la quinta noche las cosas se pusieron raras. Justo al atardecer, mientras regresaba a mi cueva, escuché que me llamaban por mi nombre, casi como un susurro tenue, procedente de unos árboles a pocos metros. Esa voz era áspera y sin aliento. Jamás había oído algo así. Terror. Estoy seguro de que no fue emitida por ninguno de los homínidos locales. Por un momento quise investigar, pero después escuché a alguien corriendo entre la hierba en dirección hacia donde yo estaba. Corrí hacia la puerta y cerré la abertura con una puerta improvisada hecha de madera y rocas. Me quedé escuchando con atención por si había algún ruido. Oí un movimiento de ramas no muy lejos, acompañado de una especie de sonido áspero. Esa noche no ocurrió nada más. A la mañana siguiente vi afuera de mi refugio unos círculos dibujados en la arena, pero no vi ninguna huella de algún animal o uno de los humanos. Más tarde ese día los habitantes me dejaron entrar en su aldea. Ahí cambié mi teléfono por algunas herramientas de piedra, ya que no me servía de nada tenerlo. A los otros humanos les intrigaba el teléfono, se fascinaban por sus superficies reflectantes. Me permitieron tomar frutas y bayas, pero me alejaban de la carne. Aún así no puedo creer la hospitalidad que me brindaron. Al caer la noche salí del refugio arbolado de mis antepasados y me dirigí a la cueva. De pronto algo golpeó el suelo frente a mí, casi dándome. Era mi teléfono. Confundido pensé que los humanos se habían cansado de él y me lo devolvían enfadados. Pero entonces ocurrió algo aún más curioso. Otro teléfono cayó junto al primero. Era claramente de la misma marca, idéntico al que había intercambiado horas antes. Pero era imposible, pues yo solo traje uno. Después salió otro de un arbusto cercano golpeándome en el brazo. Miré alrededor tratando de esconderme entre los matorrales, pero no vi nada. Retrocedí lentamente. Teléfonos y al hacerlo, infinitos gratis. oí el movimiento de las ramas por un momento. Comencé a correr a toda velocidad hacia la cueva y seguí Minecraft. detrás de mí. Y al encender mi linterna noté Pero algo Education. dibujado en el suelo arenoso de la cueva. Era otro círculo, idéntico al de esa mañana. Me encontraba demasiado aterrado para dormir. Buah, pero Al qué final bueno el lo cansancio me gráfico. venció. El día siguiente lo dediqué a aprender a cazar. ¿En dónde dormí? Todavía ¿En me una...? quedaban algunas raciones, pero tarde o temprano necesitaría tierra? aprender si pretendía sobrevivir aquí. Pero no tuve mucho éxito. No podía subsistir únicamente a base de bayas y fruta. Así que pensé que la única manera de poder obtener proteína en este lugar sería acompañar a un grupo de caza. Esperé fuera de la aldea hasta que salieron a cazar, pero cuando me acerqué me rechazaron, obligándome a mantenerme a cierta distancia. Así que pasé el resto del día siguiéndolos desde lejos, sin interrumpir su cacería. Durante las horas siguientes observé cómo cazaban animales de gran tamaño. Entre ellos había un animal que ahora está extinto, y cuyo nombre desconozco, pero parecía algún tipo de elefante. Y ¿Un un rato mamut? después, mientras veía a mis primeros ancestros cortar trozos de carne con sus raspadores de piedra, ocurrió algo raro. Había unas 9 personas reunidas alrededor del animal, cuando de pronto una cosa pálida salió corriendo desde uno de los matorrales cercanos. Era una criatura bípeda y duplicaba la altura de los otros. Sin duda era de apariencia humanoide, pero no se trataba de nada conocido. Cuando los cazadores lo notaron, se dispersaron. Esa cosa se acercó al elefante y comenzó a comer, arrancando la carne con sus propias manos. Se dio un banquete y de repente se detuvo. Yo me mantuve escondido a unos 100 metros, observando con una Creo que mezcla ya de no terror y el sonido, fascinación. ¿ok? Era difícil ver detalles a esa distancia, pero juro lo siguiente. La cosa levantó lentamente la cabeza y miró directamente Ay, hacia espérenme. donde yo estaba. No sé si me vio, pero sentí su mirada penetrante. La pared con este texto terminaba aquí, y Edward y yo tuvimos que dar otra vuelta en la caverna para continuar leyendo. Estábamos buscando la continuación, pero en ese momento él habló. Oye, doctor, ¿crees que esto podría ser real? No lo sé, Edward. Sigamos leyendo a ver qué descubrimos. Ahí encontramos la continuación. Decía lo siguiente. Pasaron un par de días, pero fue entonces cuando los vi con claridad. Pasé ese día cosechando frutas y bayas junto a los homínidos locales. Me dejaron acompañarlos de nuevo a su aldea. Todo iba bien, pero cuando empezó a oscurecer me expulsaron del lugar de forma algo brusca. Me pareció extraño, pero supuse que era una cuestión cultural. De camino a mi cueva, justo cuando me acercaba a la entrada, vi una enorme sombra. Alguien o algo se encontraba en lo alto de la cueva, bajo la cual se situaba mi refugio. Alcé la vista y vi la forma de una persona. Era difícil distinguir sus rasgos. Al notar que lo había visto, esa cosa comenzó a descender. Asustado, corrí al interior de la cueva y coloqué rápidamente la puerta improvisada para bloquearla. Era más bien un tapón, hecho con una roca grande, palos y paja. Pero antes de poder sellarla por completo, asomé la cabeza una última vez, y entonces los vi con claridad. Eran 4, avanzando despacio hacia la abertura de mi cueva. El terror que sentí en ese instante es indescriptible. Todos eran pálidos, de piel lisa. Debían medir cerca de 2 metros de alto, y no tenían vello corporal. Eran carentes de rasgos, pero todos tenían algo en común. Algo que me aterró. Absolutamente todos. Todos tenían mi rostro. Lucían como yo, aunque lampiños, pero casi idénticos. El que estaba más adelante abrió la boca, extendió la mano y con un inglés perfecto dijo: No perteneces aquí. Eso fue lo último que vi antes de sellar la cueva por completo. Rápidamente reforcé la puerta con las piedras más grandes que encontré, y hasta ahora me ha funcionado. Llevo aquí Dios sabe cuánto tiempo. Tengo suficientes provisiones para durar unos cuantos días, y baterías para mi linterna. Pero los oigo, están afuera.
No se han ido desde aquella noche. A veces se toman pausas, pero nunca lo bastante largas como para que considere seguro salir de aquí. Por lo que sé, eso simplemente podría ser una trampa. Es cuestión de tiempo antes de que logren entrar. Estas inscripciones serán mi único legado, así que espero haber proporcionado suficiente detalle para servir de algo de algún modo. Este es mi castigo. Creí que podía modificar las leyes del tiempo y el espacio, pero no, Patricia. Ojalá te hubiera hecho caso. El texto terminaba ahí. Bueno, no exactamente. Las inscripciones seguían, pero eran diferentes. No voy a reproducir el contenido de esa última pared, pero puedo decir lo que había. Ahí estaban los planos para la máquina de Billy y una súplica de rescate. Eso significaba que, sin darme cuenta, ahí tenía la forma para viajar en el tiempo. No digo que me crea todo lo que está escrito, pero si por alguna razón pudiera ser cierto, prefiero mantener esto como un secreto. Un rato después de analizar todo lo que había en esa cueva, me acerqué al anillo de oro que estaba en el suelo y lo recogí. Este tenía escritas las iniciales B y P. Me lo guardé en el bolsillo y le pregunté a Edward que dónde estaba el esqueleto. Buscamos y lo encontramos, pero esos huesos no conformaban un esqueleto completo. Faltaban algunas partes. Saqué la cámara de mi teléfono y le tomé varias fotos a las paredes con inscripciones y a los artefactos de la cueva. Tanto Edward como yo coincidimos en que era hora de regresar para evaluar la situación y decidir qué hacer. Acordamos no contárselo al resto del equipo de excavación, al menos por ahora. Ahora, esto es lo último que voy a decir. Estoy sentado en mi tienda de campaña. Son las 11 de la noche a la hora en que estoy escribiendo esto. En el tiempo que ha pasado desde que salimos de la cueva hasta ahora, he examinado minuciosamente las fotos que tomé, pero no me atrevo a poner un pie ahí de nuevo. Algo dentro de mí desea sellar la apertura, y creo que debimos haberlo hecho, pues creo que tal vez cometimos un gran error. Ya que aproximadamente hace una hora Leila, nuestra asistente de campo, vino a mi tienda muy preocupada. Me contó lo que había visto y sentí que la sangre se me helaba. Dijo que había círculos dibujados por toda la arena alrededor de nuestro campamento. Cuando escuché esto, salí corriendo con la linterna en mano y lo vi con mis propios ojos. Todo el equipo se había reunido afuera, mirando asombrados aquellas marcas. Entre la multitud de antropólogos y excavadores, crucé la mirada con Edward, y sin decir ni una palabra supe que estábamos pensando lo mismo. Me temo que, sin quererlo, hemos liberado algo antiguo. ¿Pero cómo? Era una cámara cerrada. ¿Significaba esto que lo que hemos desatado estuvo todo el tiempo ahí con nosotros? ¿Qué significan esos círculos que están en todo el campamento? No me siento seguro estando en este lugar. Creo que es mejor que termine este texto. El campamento se ha llenado de murmullos y tensión durante esta última hora, así que será mejor que intente calmar la situación. Cualquier consejo o sugerencia para entender lo que está ocurriendo se agradece. Si realmente es cierto lo que descubrimos hoy, y cada vez estoy más dispuesto a creerlo, entonces nuestros ancestros no estuvieron solos hace millones de años, y puede que nosotros tampoco lo estemos. Pues no, pues muy turbio la verdad. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Y si fue así, pues no olviden pues sí, suscribirse, dejar like y ya saben todo el show, ¿no? Nada más que decir, bonita noche y bye. Hace un tiempo un hombre con